Juntos vamos al libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer juntos este pasaje bíblico. Ahora fíjese lo que dice el versículo 3. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué pensaría usted ante tal pregunta? No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando leemos los versículos anteriores a este pasaje, me doy cuenta que el texto es parte de un reproche, es parte de una llamada de atención de parte de Dios dirigido a su pueblo, dirigido a los de Israel. El profeta Amós les dice: Dios ha dicho, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Estas son palabras de exhortación, son palabras de amonestación, son palabras de desaprobación, porque Dios no está dispuesto a caminar junto con un pueblo que no está obrando de común acuerdo con su justicia, que no está de acuerdo con su rectitud, con su moralidad. Si nosotros no estamos dispuestos a caminar como pueblo de Dios, obrando de común acuerdo con la justicia, con la rectitud y con la moralidad, con los principios de Dios, entonces Dios también tendrá que decirnos a nosotros: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Quiero que observe el capítulo 2 del mismo libro Amós y notemos lo que le dice Dios a este pueblo. Versículo 6. Así ha dicho, ¿quién? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Dios está diciendo a Israel: sus delitos que ustedes han cometido han llegado hasta mí y me han colmado, dice Dios. Y por lo tanto no anularé el castigo que les voy a dar. ¿Qué es lo que estaban haciendo Israel? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuál era la vida que ellos estaban llevando en este momento? Fíjese, versículo 6 de nuevo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré, o sea, no anularé su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Las autoridades o gobernantes negociaban, comercializaban a las personas como si fueran objetos. Hasta dónde ellos, es el colmo, porque dice aquí la Biblia: y al pobre lo vendían por un par de zapatos. Y en el versículo 7 sigue diciendo Dios: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Note lo que dice hasta aquí. No se practicaba la justicia. El derecho de los que menos tienen es pisoteado, es atropellado. Y en la segunda parte de este versículo, note de nuevo,
Versículo 7, voy a volver a leer, dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Ahora observe lo que dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La dignidad moral es rebajada, desvalorizada, disminuida, debilitado por actos desvergonzados. Y en el versículo 8 dice Dios: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de ¿quiénes? De sus dioses. Aquí hay idolatría. Y en el versículo 4 del mismo capítulo 2, Dios también les dice a ellos, versículo 4: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dejaron de reverenciar a Dios y se volvieron herejes, se volvieron paganos, adorando a otros dioses. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 2, versículo 12, dice el texto: mas vosotros disteis de beber vino ¿a quiénes? A los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Ni siquiera este pueblo, ellos no respetaron la vida espiritual de los nazareos, porque dice el texto, de nuevo versículo 12: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Este pueblo no respetó la vida espiritual de los nazareos, que eran personas que habían hecho un voto de consagración a Dios para el servicio del pueblo. Así que los nazareos eran personas que habían dispuesto vivir una vida de consagración a Dios y de servicio hacia los demás. Ellos habían hecho ese voto. Y la ley prohibía al nazareo, durante la duración de su voto, consumir vino, bebidas fermentadas y cualquier producto de la vid. Sin embargo, fueron obligados a consumir vino, infringiendo las normas establecidas para los nazareos. La ley les prohibía a ellos beber, ingerir vino, pero las autoridades religiosas, me imagino, quebrantando esta norma divina de la ley de los nazareos, les hacían tomar a la fuerza a ellos y se burlaban de ellos. Y a los profetas, dice el versículo que hemos leído, 12, y a los profetas los amenazaron, los intimidaron a no profetizar. Estos versículos que acabamos de leer es solo una parte de cómo se llevaba a cabo la vida social y religiosa del pueblo de Israel. Ante esta situación, Dios se dirige de nuevo a Israel y les dice en el capítulo 3, versículo 1, note, versículo 1: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir, ¿de dónde? De la tierra de Egipto, dice así, versículo 2:
a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Versículo 1 del capítulo 3 empieza diciendo: oíd esta palabra que ha hablado, ¿quién? Jehová contra vosotros, hijos de Israel. El profeta Amós comienza afirmando que las palabras son directamente de Dios mismo pronunciadas contra Israel. Dios le recuerda a Israel que solo ellos, de todas las naciones del mundo, fueron escogidos por Él y redimidos de Egipto para estar en una relación de pacto especial con Él. Quiero que observe conmigo Deuteronomio capítulo 7. No mueva Amós, por favor, porque vamos a regresar. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Dios les dice a Israel que Él escogió a este pueblo para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en Amós, volvemos a Amós capítulo 3, versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, ¿qué le dice el Señor? Os castigaré por todas vuestras maldades. Israel tenía un tremendo privilegio de que Dios los haya escogido a ellos de entre todas las naciones del mundo. Israel ahora es un pueblo especial de Dios. Por tanto, debido a este enorme privilegio, Dios declara en estos versículos que acabamos de leer de Amós capítulo 3, versículo 1 y 2, declara que Él castigará a Israel por sus pecados y su infidelidad hacia Él. Mire, la posición de Israel como el pueblo escogido de Dios los hace más responsables de vivir rectamente ante Él. Vuelvo a decir, la posición de Israel como el pueblo elegido de Dios los hace a ellos más responsables
de vivir rectamente ante Él, no menos. Si Israel pensaba que su posición como nación especialmente escogida los hacía menos responsables ante Dios, estaban trágicamente equivocados. Al ser elegidos por Dios como su pueblo especial de todas las naciones existentes, se sentían seguros del cuidado y de la protección de Dios sobre ellos, y de hecho que así era. Lamentablemente no comprendieron que su elección no solo era una garantía de protección divina, sino también una obligación a servir a Dios y a hacer su voluntad en la tierra. Israel se jactaba, se enorgullecía de tener el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, y pensaron, fíjese lo que pensaron, y pensaron que no importa lo que hicieran, al fin y al cabo Dios iba a cuidarlos por ser su pueblo escogido. Están equivocados. Sí importa lo que hacemos, sí importa la manera como caminamos en esta vida, sí importa vivir en santidad, sí importa vivir en comunión con Dios. Con mayor razón, el ser un pueblo escogido por Dios, tenemos mayor responsabilidad de vivir en rectitud. Por ser un pueblo escogido por Dios, tenemos mayor responsabilidad de vivir en justicia, en santidad, en apartarnos del mal, en apartarnos del pecado. Sí importa. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo, dice Pedro, no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, dice Pedro a los cristianos, a los creyentes. Ninguno de nosotros podríamos decir que merecíamos ser parte del pueblo de Dios. ¿Cree usted que algo bueno habrá visto Dios en nosotros para escogernos como integrantes de su pueblo? Vuelvo a preguntarle, ¿cree usted que algo bueno habrá visto Dios en nosotros para escogernos como integrantes de su pueblo? No, por supuesto que no. Dice la Biblia que por la misericordia de Dios simplemente existimos. ¿Usted cree que se merece por sus obras y por sus hechos, merece que Dios le elija, que le escoja como parte de su pueblo? No, por supuesto que no. Solo fue misericordia. Y esta elección divina es un privilegio para nosotros. No merecíamos su perdón, pero Él nos perdonó. No merecíamos su amor, pero Él nos amó. No merecíamos su misericordia, pero Él muchas veces nos mostró su misericordia.
No merecíamos que Dios nos escogiera para formar parte de su pueblo, pero así Él lo quiso. La elección implica privilegio, pero también responsabilidades. Si Dios me escogió, si Dios me eligió por su misericordia para ser parte de su pueblo, también es mi deber de ser responsable de vivir en rectitud, de vivir en justicia, de vivir en santidad, de vivir en obediencia a Él y de vivir cada día meditando su palabra. Soy responsable de vivir de esa manera porque Él me escogió. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Téngalo presente esto. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. El hecho de tener el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios no quiere decir que voy a hacer lo que yo quiera. El hecho de tener el privilegio y el honor de pertenecer al pueblo de Dios no quiere decir que voy a abusar de su amor, que voy a abusar de su misericordia. No es pensar, si peco, al fin y al cabo, Dios es bueno. Dios es amor. Y Él sabrá comprender mi pecado y me perdonará. No, no es así. Observe lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice el texto bíblico: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Él es sumamente bueno. Dios no quiere que el hecho de que Él es bueno, pensemos que podríamos seguir pecando en la vida, porque al fin y al cabo, como Él es bueno, Él puede perdonar mis pecados y yo seguir pecando en la vida. ¿Debería ser así? No. Y Pablo está consternado, está indignado Pablo, porque esta iglesia que está en Roma ha experimentado la bondad de Dios, la gracia de Dios. Dios los perdonó muchas veces, pero ellos habían hecho un círculo vicioso a esa relación con Dios, en cuanto que ellos pecaban y pensaban: bueno, Dios es perdonador, así que un pecado más que yo pueda cometer, adelante, porque sé que Dios me va a perdonar. ¿Debería ser así nuestra vida? No. Y es por eso que Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Yo no voy a abusar de ese amor divino, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El saber de que Dios sea un Dios de gracia, un Dios de amor, de misericordia, el saber que Dios es un Dios sumamente bueno, no quiere decir que podemos seguir o persistir
cometiendo pecados en nuestra vida. En el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 6, dice el texto: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el versículo 20 y versículo 21 del mismo capítulo 6, el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Roma, les dice lo siguiente, versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos ninguna responsabilidad con Dios. Vuelvo a decir, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos ninguna responsabilidad con Dios. Por eso que era normal para nosotros pecar, porque no teníamos en sí el deber y la responsabilidad de vivir una vida en obediencia a Él. Pero ahora usted es un pueblo de Dios. Pero ahora usted es parte del pueblo de Dios. Pregunto, ¿tiene responsabilidad ahora de vivir en obediencia a Dios? ¿De vivir de acuerdo a su santa y soberana voluntad? Por supuesto que sí. Pero aquel tiempo, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Y en el versículo 21 Pablo dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La verdad que nadie y ninguno de nosotros en cierta manera nos atreveríamos a contar nuestra historia pasada, porque nos avergonzaría. Nos avergonzaríamos de todo aquello y actos pecaminosos que hemos cometido en nuestra vida pasada. Y Pablo dice: ¿acaso no te avergonzaría si vuelves a cometer lo mismo? Por supuesto que sí, nos avergonzaría. Y Pablo les dice a ellos: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué resultado bueno o positivo hemos obtenido de todas las cosas malas que hemos cometido en nuestra vida pasada? Ninguno. Por eso estamos aquí. Porque de todas las cosas que probamos en el mundo y en los placeres de la vida, ninguno de ellos nos ha satisfacido. Más bien, nuestro pecado nos ha alcanzado. Y detrás de todo lo que hemos hecho en nuestra vida pasada, nos alcanzó la gracia de Dios. Bendito Señor. Su gracia ha sido suficiente para con nosotros. Él sí nos perdonó lo suficiente como para sentir paz en el corazón. Él ha sido suficiente con nosotros. Su amor, su misericordia, su perdón, su bondad. Por lo tanto, ese privilegio que recibí de Dios, no solamente de haber sido perdonado, sino que ahora Él me ha incluido para ser parte de su pueblo,
me lleva a mí a tener la responsabilidad de vivir como Dios quiere que yo viva delante de sus ojos. Dios es completamente justo y recto, y Él castigará el pecado que cometamos en nuestras vidas. Es cierto que Israel gozaba de una relación especial con Dios, pero esto no los protegía del castigo por los pecados que cometieron. Dios tiene el derecho soberano de castigar a Israel por sus pecados debido a su relación especial con ellos. De todo lo expuesto en este mensaje, podemos concluir diciendo tres cosas. Número uno, recordemos que hemos sido elegidos por Dios. Recordemos eso siempre. Y hemos sido elegidos por Él solo por su gracia. No ha habido ningún mérito de parte de nosotros para que Dios nos haya escogido, sino solamente fue por pura gracia. Y al ser elegidos por Dios y ser parte de su pueblo ahora mismo, tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a su santa voluntad, de vivir con rectitud, observando cada día su bendita palabra y sirviéndole a Él por siempre. Número dos, como pueblo de Dios debemos entender que Dios es completamente justo, que Dios es completamente recto, que Dios es completamente santo, y como juez justo, Él juzgará, condenará y castigará cualquier pecado que estemos cometiendo. Dios no pasará por alto nuestros pecados. La Biblia dice, tarde o temprano, el malo será castigado. El hecho de que nosotros ahora seamos pueblo de Dios no nos exime del castigo que Él tenga que infringirnos por causa de algún pecado que estemos cometiendo. Y número tres, volvamos a Amós para terminar. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Andarán dos juntos, dice Dios, si no estuvieren de acuerdo. Mire, Dios no puede caminar junto con alguien que no esté de acuerdo con su santidad. Dios no puede caminar junto con alguien que no esté de acuerdo con su verdad, que no esté de acuerdo con su justicia. Dios no puede caminar junto a aquella persona que no esté de acuerdo con sus normas, con sus principios, con sus valores. Él no va a caminar con esa persona. Solo nuestras acciones demostrarán si estamos de acuerdo con Él. Dios no tiene que estar de acuerdo con nosotros, por si acaso. Si deseamos tener una relación mutua con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Él. Somos nosotros que tenemos que estar de acuerdo con Él, no Él con nosotros. Pregunto, si tuviese que mirarse a sí mismo y la manera como se comporta, cómo anda en su vida, ¿podría decir que Dios anda junto a usted? Si hacemos una autoexamen de nuestras vidas,
de todo lo que estamos haciendo ahora mismo, la manera como estamos pensando, la manera como estamos hablando, la manera como nos estamos comportando. Pregunto, ¿podría decir por medio de sus acciones que Dios anda con usted? Usted tiene la respuesta. La elección implica privilegios, pero también implica responsabilidades. Nosotros hemos sido escogidos y elegidos por Dios para ser parte de su pueblo. No hemos sido elegidos porque Dios vio en nosotros algo bueno, algo que le haya impactado a Él, por lo cual Él puede haber dicho: me simpatizas, tu vida es una vida de santidad y por lo tanto vas a formar parte de mi pueblo. Jamás, jamás sucedió eso. Si hoy somos parte del pueblo de Dios, es solamente por su gracia. Porque un día Dios nos vio de una manera en la que Él jamás quiso encontrarnos, en la miseria espiritual. Así nos encontró Dios. Una vida destruida, una vida indigna. Ese día, Dios vino a nuestro encuentro. Y ese día Dios nos presentó a su Hijo Jesucristo. Y el día que Dios nos dijo: te voy a perdonar y te voy a salvar si decides aceptar a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese día no solamente te voy a perdonar, no solamente te voy a salvar, sino que ese día vas a ser parte de mi pueblo, vas a ser un pueblo especial para mí. Y ese día llegó a ser para nosotros un privilegio, un honor, una honra de ser parte del pueblo de Dios. Pero tiene que entender que ese privilegio demanda responsabilidades. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y mi responsabilidad como parte del pueblo de Dios es vivir de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores. Y si nosotros hemos obviado, hemos omitido esa responsabilidad, entonces no puede negar que usted está pecando, que usted está haciendo algo por lo cual Dios lo desaprueba. Pero no se confíe. Dios es bueno, es cierto, pero Él también es justo. Y su rectitud demanda que seamos rectos en la vida, justos en la vida. Y si no, también su rectitud demanda que Él tenga que castigar a los que Él ama. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, Señor, hemos visto cómo es que tú, oh Dios, estabas molesto, estabas enfadado, no con el inconverso, porque el inconverso no tiene responsabilidad contigo, no tiene ningún deber de cumplir contigo, Señor, no tiene deber de obedecerte porque no te conoce. Pero Israel te conocía, porque habían visto tus maravillas cuando los sacaste de Egipto, porque ellos reconocieron que ellos eran un pueblo especial,
pero abusaron de tu amor, abusaron de tu misericordia. El privilegio que tenían ellos demandaba responsabilidades. Y este mensaje es lo mismo para nosotros. Tú nos has escogido por pura gracia, por pura misericordia. No había nada bueno en nosotros, Señor, que mereciera que tú nos escogieses, nos vistes, que estábamos como ovejas desamparados. Tuviste compasión de nosotros. Y tú quisiste que nosotros formemos parte de tu pueblo. Pero quiero decirte, Padre, perdóname, porque he estado abusando de tu misericordia, haciendo cosas que no te agradan, Señor, teniendo pensamientos malos, teniendo deseos impuros, teniendo una forma de conducirme que no es correcta, Señor, que quebranta tus principios, que quebranta tus normas, que quebrantan tus valores. Perdóname, Señor. Quiero ir a Cristo, mi Señor, y volver a reconciliarme contigo, Padre mío. Tengo que asumir mi responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, como pueblo tuyo. Tengo que asumir que tú demandas que viva conforme a tu santa voluntad. Y te voy a decir, Señor, no lo he estado haciendo. No lo he estado haciendo, Señor. Y tal vez en esta mañana, Padre mío, haya alguien que de manera consciente, sincero y sincera puede decir: Dios mío, no he estado asumiendo mi responsabilidad, a pesar que tengo el privilegio de ser parte de tu pueblo. No he tenido esa responsabilidad de obedecerte, y estoy haciendo cosas que no te agradan, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame.